En busca del mediodía. Los temas de tapa son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Ya como es costumbre, bueno, la columna de Fran todos los miércoles. Así para es. dar un poquito Hoy acerca del además, ambiente. Enzo, es 26 de enero y es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y hoy a las 7 de la mañana, antes cuando me dije, uy, qué bueno que justo es miércoles y quizás Franco hable un poquito de esto. Como anillo al dedo. Fran, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Enzo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan allá? Acá andamos. Claro, a mí no me saluda. Es que Después no, se yo te sienta veo al en lado. pantalla. Cuando es en vivo, bueno, después se realmente, sienta al Betina, lado por mío favor. cuando viene. Ya vas a ver. Pero, Sí, Betina, ¿cómo te iba a saludar si recién me dijiste, estás al tanto que hoy es el Día de la Educación, el Día Internacional? Tenés Lo razón, insultaste, Franco, pobre mala pibe. mía, tenés razón. Por favor, Betina. Y bueno, que justo también lo estaba pensando que cayó miércoles, que bueno también, Sí. digamos. Qué casualidades. Y bueno, para eso estamos justamente. Hoy vamos a hacer un poquito más de educación ambiental. Este concepto, esta temática que siempre digo que falta mucho acá en Argentina. Bueno, no solamente acá, sino en todo el mundo, pero Argentina digamos que es un caso especial. Quería seguir con la temática, Enzo, no sé, la otra vez hablé con Alfredo, estuvimos con Alfredo, pero voy a seguir con la temática de los suelos, así que Dale. vamos a ir por ese lado. La otra vez hablamos, bueno, hice una pequeña introducción sobre lo que sería el escurrimiento, la capacidad de absorción que tienen los suelos, las complicaciones que se dan por las altas temperaturas que se venían dando y, bueno, posteriormente la cantidad de agua que cayó, ¿no? Claro, la A- columna ayer- fue el ayer- miércoles y el jueves se diluvió todo. Totalmente, y que bueno, ayer también volvió a llover de manera muy fuerte. Así que bueno, hoy quería primero que nada hacer una pequeña introducción de cómo se forma el suelo, ¿sí? Y seguido a lo que es el proceso de degradación del mismo. Esto lo quiero hacer porque, bueno, la otra vez hablamos de que cuando uno dice, bueno, el suelo se está degradando, piensa que es un proceso que lleva mucho tiempo o que no, como digamos, no es una complicación. Pero yo la otra vez puse en auge que si ponemos sobre la mesa lo que es el proceso de formación del suelo, que tarda miles de años, con lo que es la degradación del suelo, esta degradación son, si lo ponemos en comparación, son segundos nomás. Entonces, bueno, quería primero que nada empezar con lo que es la formación justamente, y para hacerlo algo sencillo lo dividí en tres pasos. El primer paso para que se forme el suelo es la meteorización de la roca madre. Pensemos en una roca gigantesca, en algún acantilado, como para tener todos una visión similar, y pensemos que de esa roca gigante, a través de acciones como el viento, el frío, el calor, eh, el golpe del agua, digamos también, todo eso hace que esa roca gigante se vaya erosionando, se vaya degradando en pequeñas partículas que se van asentando justamente sobre, es redundante, pero sobre el suelo, sobre la tierra, y eso va formando justamente cada vez más y más capas. Eh, es muy importante saber, bueno, la acción climática que tiene es la que genera todo esto. ¿Por qué? Porque acá empiezan los diferentes tipos de erosión. Es decir, la erosión del suelo, si bien ahora es algo malo, obviamente es una consecuencia, podemos decir que es algo beneficioso en un principio, porque justamente de la degradación de la roca madre obtuvimos el suelo que hoy en día estamos utilizando, ¿no? Por otro lado, el segundo paso sería la mineralización de la materia orgánica. ¿Qué quiero decir esto? Que bueno, como de a poco se va degradando esta roca madre y se va asentando, las partículas se van compactando, se va generando lo que sería la materia orgánica. No quiero decir que se va generando, sino que, bueno, a través de restos de vegetales que por acción climática del viento o por arrastre de aguas y demás, quedan asentadas en ese lugar. Y acá viene el tercer paso, porque es un paso en conjunto, que es con los microorganismos, o como nosotros lo estudiamos en la secundaria, los descomponedores, los hongos. Eso me hace así como, Sí, sí, son los descomponedores, ya un nombre típico de, sí, de de primaria. secundaria. Sí, 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 de secundaria, bien. Entonces, Mm. bueno, entran como, digamos, en una especie de interacción estos dos pasos.
en donde justamente esa materia orgánica que dio a parar en determinado lugar, a través de los descomponedores, se genera la fertilidad del suelo. Pero esto lleva un proceso de miles de años y por eso el suelo es considerado un recurso no renovable. Y eso es algo muy importante de siempre tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir un recurso no renovable? Que la tasa de explotación es mayor a la tasa de renovación. Es decir, nosotros estamos cada vez utilizando más el suelo, pero no estamos dejando que se recupere. Claro. Para poner un ejemplo, se realiza un cultivo, ¿sí? Se cosecha y no es como que dejamos descansar el suelo, sino que De enseguida nuevo. plantamos otro y, o sea, se entiende, ¿no? Sí. Todo esto tiene también mucho auge que también se estudia en el colegio o se ve lo que fue el boom de la soja, ¿no? La soja transgénica, cómo se adapta a diferentes lugares, ambientes secos, húmedos y demás. Entonces, el hacer un monocultivo de soja, y no me la estoy ensayando con el campo, sino es darle un ejemplo, cómo la soja, bueno, absorbe una gran cantidad de nutrientes y eso va generando lo que sería la pérdida de nutrientes del suelo. Por eso muchas veces se habla de lo que es una rotación de cultivos, porque cada cultivo le otorga Claro. algún nutriente o algo diferente al suelo. Y eso, bueno, si bien se produce un consumo de nutrientes, algo queda, ¿no? Yo justo estaba preparando esta nota, esta columna, y recordé también lo que vemos en secundaria, que voy a hacer énfasis en esto porque justamente es la educación, quizás básica, y que gente dice no me va a servir el día de mañana, pero sirve. Y algo que vemos mucho que son los aztecas, los mayas, los incas. Así que bueno, ¿por qué voy para este lado? Porque nosotros cuando estudiamos eso en la secundaria nos decían las diferentes técnicas de cultivo que tenían cada una de estas civilizaciones y en una estaba la rotación de los cultivos, como estamos hablando ahora, ¿no? En un campo se sembraba, en otro se sembraba otro tipo de producto y otro campo se dejaba descansar. Esto es para que justamente el suelo no pierda esos nutrientes, tenga una capacidad de regeneración o de conservación, mejor dicho, y bueno, se pudiera producir a futuro. Por eso también es importante decir que esto que nosotros hablamos de la sostenibilidad, la sustentabilidad, si bien es un concepto que surgió ahora, la ideología ya está planteada desde civilizaciones muy antiguas, ¿no? Estamos hablando de aztecas, mayas e incas, pero bueno, se ve que se mejoraron lo que es la genética de lo que es el producto, pero involucionamos en lo que es la mente porque cada vez se planta más, se consume más y no dejamos que el suelo se regenere. Claro, obviamente pensamos más en el lado económico que en el lado de la salud, como bueno, ya lo habremos dicho 25 millones de veces. Exactamente. Y bueno, ya que me decís lo del lado económico, hagamos una pequeña comparación. Como pasa muchas veces que se escucha, digamos, el suelo si le vamos inyectando cada vez más cosas, después las consecuencias a futuro son catástrofes. Ahora, mirámoslo por el lado de la economía, es como se dice por muchos lados, si se emite dinero, a largo plazo se produce una inflación. Es una pequeña comparación, pero es lo mismo. El tema es que la inflación se puede ver quizás de un semestre a otro, además, no soy muy ducho con la economía, así que no quiero decir algo que no sea correcto, pero bueno, pasaría lo mismo con lo que es la tierra, inyectamos tantas cosas, no solamente en lo que producimos, sino también los residuos, contaminación y demás, que bueno, a la larga nos va a pasar la factura. Y justamente por eso yo ahora lo que quiero hacer es hablar de la degradación del suelo, ¿sí? Acá lo quiero dividir en tres tipos o tres maneras de degradación. Por un lado tenemos la degradación física, ¿sí? Esto lo habíamos hablado la otra vez con Alfredo, un poquito lo habíamos explicado, que lo que se produce es un endurecimiento o una compactación del suelo, ¿sí? Se va produciendo lo que es la erosión y la desertificación. ¿Todo esto por qué? Por erosión hídrica, erosión eólica, ¿sí? Las fuertes temperaturas también tienen un efecto negativo en el suelo. Esto lo hablábamos con Alfredo de lo que era la capacidad de absorción o capacidad de campo, los niveles de saturación del suelo, el punto de marchitez de cada uno, o sea, de cada uno de los suelos existentes. Son
por ese lado, lo que es la degradación física. Esto se me hace un poquito más complicado no estando presente, porque a mí presente me gusta interactuar y demás. Claro. Pero bueno, Y la bueno, modalidad que tenemos momentáneamente. Creo totalmente, que- hay que acostumbrarse. Bueno, la segunda manera es una degradación química, ¿sí? Esto va todo de la mano, no es que pasa uno y después pasa otra cosa. Bien. Cuando se va endureciendo el suelo, se va erosionando y demás, al mismo tiempo se va produciendo una disminución de la fertilidad, ¿sí? Es decir, se va perdiendo la materia orgánica que se va consumiendo día tras día. Y después, bueno, esto genera un desequilibrio elemental. Cuando digo un desequilibrio elemental, quiero decir a que se pueden producir alteraciones químicas en el suelo, como puede ser el cambio de pH, va a haber o sea, el cambio de pH va a traer que existan unos elementos o que haya una mayor cantidad de elementos que de otros. O sea, para hacerlo más sencillo, si aumenta el pH voy a tener elementos como hierro, cobre, metales pesados, ¿sí? Ahora, si un pH es un poquito más neutro, alcalino, vamos a tener otros elementos, como puede ser el fósforo, el magnesio, etcétera, que son necesarios justamente para los cultivos que nosotros consumimos. Bien. Bueno, todo esto lleva a lo que es la salsodificación. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de sales en el suelo, esto aumentando el pH, y justamente se produce una acidificación, es decir, el suelo se vuelve ácido, no se vuelve viable para la producción, por lo menos, Para de el consumo. alimentos, ¿sí? Y bueno, y por último está lo que sería, o la otra manera, que es la degradación biológica, y como vengo diciendo, siempre va todo de la mano, ya sea de la degradación física, química y biológica, las tres ocurren en simultáneo, ¿sí? Acá lo que se va a producir justamente es una reducción micro y macrofauna, es decir, se va a reducir la vegetación existente y por ende la fauna que se alimenta de ella, y bueno, todo eso conlleva lo que son consecuencias ambientales por los cambios de ecosistema, la tala de bosques y demás, aunque estemos hablando del suelo, tiene mucha influencia. Así que bueno, eso es muy importante y algo que podemos abordar la próxima semana. Y bueno, lo más importante y que venimos recalcando es la pérdida justamente de materia orgánica. La pérdida de materia orgánica va a hacer que el suelo sea justamente, em, que no produzca, mejor dicho, y entonces va a perder, digamos, un valor económico y un valor biológico. O sea que Cuando digo, claro, que deje de ser fértil, pero para todo sentido. Tanto como para producir exacto, como para que se desarrolle vida ahí. exacto, ¿cuál es el problema acá? Cuando un suelo deja de ser fértil, se lo descarta, ya Claro. no tiene otra utilidad. Entonces, eso justamente es lo que hay que cuidar. En vez de tener un suelo fértil por 15 años, se puede cuidar como para duplicar la vida útil del suelo, ¿sí? No sé si se va entendiendo más o menos la Sí. idea. También, bueno, a todo esto, la degradación del suelo, yo voy a anclarlo con la parte legal. Yo siempre digo que, bueno, falta, por un lado, la ley de educación ambiental, y encima hoy estamos en el Día Internacional, así que siempre es algo que voy a pedir, falta educación ambiental, falta el libre acceso a la información pública, en todo caso ambiental, ¿sí? Es un artículo que está en la Constitución, también hay leyes sobre el acceso a la información. Eh, y bueno, justamente lo que yo quería más que nada era anclarlo con la Ley de Ordenamiento Ambiental Territorial, ¿sí? Que bueno, lo que se haría junto con esa ley es hacer un estudio de todo el territorio argentino, es algo que se llevaría mucho tiempo, pero bueno, todos los proyectos tienen que ser a largo plazo, no a corto plazo como por lo general se están haciendo. Y ahí, bueno, determinar qué territorios pueden ser destinados a lo que es la producción agrícola, qué otros territorios pueden ser destinados a lo que es la urbanización, otro que sea destinado a lo que es sectores industriales, etcétera. Por eso digo que es algo muy importante, no se tiene en cuenta, es algo urgente, ¿sí? Es una ley nacional que debería ser ya lanzada, pero bueno, siempre vamos a estar en la lucha. Así que bueno, para redondear todo esto, hoy lo que quería hacer entonces era
nombrar o explicar brevemente cómo es el proceso de formación del suelo y cuál es el proceso de degradación del suelo y cómo se le puede subdividir, ¿no? Y como dije al principio, poner sobre la mesa que si comparamos el tiempo de degradación del suelo con el tiempo de formación, el proceso de degradación son segundos lo que tarda en perderse ese suelo, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando uno cocina, puede estar 3 horas cocinando y lo va a degustar en 10 minutos, es decir, Sí. se consume enseguida. Buen Para ejemplo, poner ejemplos claro. medios comunes, digamos. Sí. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, siempre estoy a disposición. Acá, si me quieren preguntar algo. O si, bueno, si la gente quiere participar, más que encantado. Acá Clau tiene una pregunta para hacer, a ver. Acá, en este micrófono de acá, por fin, Clau. Bueno, ¿cómo estás, Franco? ¿Cómo andas, Clau? Yo que estoy incursionando en el mundo de la huerta, hay un montón de consejos en los distintos talleres que a los que me voy inscribiendo para darle a mi suelo nutrientes y agregarle, no sé, el hueso molido, ¿no? Y un montón de elementos, el compostaje y demás. ¿No habría también mecanismos para a una gran extensión o una, ¿no? A mayor Tierra, escala. claro, a mayor escala, como para revivificar esa tierra degradada, ese suelo, supongo, ¿no? Como para Claro, rescatar. sí, hay que saber que el suelo, una vez que se degrada, es muy, muy difícil en todo caso poder recuperarlo, o por lo menos en un corto plazo. Lo que sí puedo poner como ejemplo es mi viaje en Catamarca, donde ahí lo que se producía era un proceso de agroecología, ¿sí? Donde justamente hacían un cuidado sin este equipamiento de nueva tecnología, fertilizantes, pesticidas o herbicidas, era todo a mano y literalmente eran cosas el doble del tamaño del producto que consumimos habitualmente. Eso porque, bueno, quizás es más fácil o es más conveniente utilizar lo que sería el paquete industrial ahora, agroeconómico. Pero bueno, eso me fui a una mayor escala. Volviendo a lo que es la huerta, yo te digo lo que hago yo, es el sector que estoy utilizando, lo que hago es como un colchón, digamos, de pasto seco. Eso va entre el cultivo, va a evitar que crezcan malezas, ¿sí? Porque si no se produce una competencia Sí. con el cultivo que nosotros estamos produciendo o queremos consumir. Y bueno, en todo lo que es sector que no estoy utilizando, obviamente primero tengo que pedir permiso a mi mamá para que me deje romper algunos lugares. Bueno, se va removiendo la tierra y lo que se va haciendo justamente es poner todo lo que es la materia orgánica que no se consume en casa. Cáscaras, El compost. pan duro, el compost. Sí, si es la materia orgánica, ahí aparecen los descomponedores, como nosotros conocemos de secundaria, y empiezan a actuar. Entonces, ya para el año que viene, esa tierra que vos vas preparando, ya tenés disponibilidad. Y esa tierra que vos utilizaste, tenés que trasladarla y comenzar este proceso, por lo menos para que se recupere, ¿sí? Es decir, para que absorba algunos nutrientes y no llegue a ese proceso de erosión, de endurecimiento y demás. No sé si me explico bien lo que lo que dije. Sí, perfecto. Claro, imagino que no debe ser viable a gran escala. Imagínate todo el trabajo para el espacio que lleva una huerta doméstica. Imagínate Sí, en un campo a gran escala todo el trabajo que requiere. No, no creo que sea algo que económicamente sea viable, me parece. Sí, y lo que es notable que esa tierra erosionada, es que lo que vos decís, ¿no? Del endurecimiento lo veo en la escala pequeña, ¿no? De la huerta, de la casa, que realmente se erosiona de manera, no sirve más, hay que hacerle todo un proceso para ver cómo totalmente. la revivís un poco, ¿no? Se reanima. Claro, el problema, como dijo Enzo, que a gran escala, o sea, el problema que se ve mucho es por la siembra directa, es decir, no se produce esa remoción de tierra o ese movimiento de tierra, justamente como para ir mezclándola, eh, que la tierra que está dentro de todo un poquito gastada ya por el cultivo, quizás repose con esta remoción y la tierra que está fértil, ahora sea la encargada de producir ese cultivo. Antes se hacía así, pero bueno, con las nuevas tecnologías directamente se inyecta en la tierra y bueno, eso se produce un consumo excesivo del suelo y por eso de a poco se va degradando y la capa de tierra va, de materia orgánica, que es la que nosotros utilizamos, va disminuyendo. Así que bueno, son alternativas, lleva un poquito más de trabajo,
pero ¿se puede hacer? Se puede. Es ponerle un poquito de voluntad también. Yo entiendo que es difícil porque si alguien me está escuchando va a decir, sí, pero vos te vayas a remover la tierra de 300 hectáreas. Y bueno, pues si queremos que en un futuro sea sostenible, y tenemos que empezar a hacer esas prácticas. Así que Impecable. bueno, ¿Liquidadas las dudas? Muy bien. Muy bien, liquidadas las dudas. listo, me alegro entonces. Gracias. Y bueno, como siempre digo, si alguien que nos está escuchando quiere hacerme alguna consulta, me pueden contactar por las redes sociales, por mi número de teléfono, o se comunican ahí con la Produ y me mandan las consultas a mí. Así que desde ya, muchas gracias, como siempre. Gracias a vos, Fran. Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Adiós, Fran González en su espacio semanal, como todos los miércoles, hablando un poquito acerca del ambiente. Hasta el mediodía por NBR